Muy buenas noches, amigas y amigos que nos escuchan a través de la plataforma de Diario Ultimátum. Estamos en el programa En Contextos. Nos acompañan esta noche mi amiga María Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. El maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, estimado Víctor, a la Y el orden. maestro Juan Carlos Calimayor. A sus órdenes. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos. Pues hay muchísimos temas. La verdad es que se están sucediendo uno tras otro y todos son de gran importancia. El presidente de la República anunció el día de ayer el regreso a la nueva normalidad. Esto ha generado un debate terrible. Hay gente que verdaderamente no le encuentra la cuadratura. Dicen que cómo es posible que México esté regresando cuando estamos en el pico más alto. De hecho, ya hay comentarios en los diarios de Estados Unidos donde dicen que México es el único país que va a regresar a reactivar su economía estando en el punto más alto. Y no es para menos. Resulta que solamente en la última semana subimos 51% el número de muertos. ¿Cómo ven? Entramos con ese primer tema. ¿El regreso a la normalidad o a la nueva normalidad? ¿Qué opinan? Y es más, creo que en Jalisco ya a partir de la próxima semana, ya van a empezar a abrir las tiendas y diferentes comercios. Yo creo que la presión más que nada viene desde la parte de la economía, desde el sector comercio, que están perdiendo mucho, muchos comercios han cerrado y están desesperados. Yo creo que esa es la principal presión, pero sin embargo, por otro lado, pues tenemos el tema de simplemente aquí en Tuxtla Gutiérrez, de un día para otro han estado subiendo el número de manera alarmante, el número de afectados, ¿no? Por el coronavirus. Entonces, ¿de qué se trata, no? Sí, a la economía, porque también es preocupante la economía, pero ¿qué pasa con la salud, no? Hay entre los argumentos más sólidos que dicen los que pues consideran que no es adecuado abrir, hay dos, uno que es de tipo local y uno internacional. Dicen que son las presiones de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos y el combate económico entre Estados Unidos y China. Y el argumento local es que hay una desarticulación de la política federal con la de los estados. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? No te escuchas, Juan Carlos. No te escuchas. Perdón, es que me había desactivado yo mismo el micrófono. La mayoría de los insumos de la industria automotriz en Estados Unidos, México es el sexto fabricante y además emplea a más de 900,000 trabajadores, lo que quiere decir 900,000 familias. Así de importante, por eso en el TLC fue un tema importante ponerle lo de lo laboral, porque lo que Trump quería era y es regresar sus industrias a Estados Unidos. Entonces, es un mercado que México puede perder si deciden sustituir a nuestras empresas que proveen de insumos, como es el caso también de la minería, es decir, en la cadena de suministro, en la cadena de valor que se va dando a los productos finales que llegan al mercado, México es un factor muy importante en la economía norteamericana. Entonces, sí hubo una presión de Estados Unidos discreta, aquí la plantearon y pues están reabriendo, pues con los saldos que haya que poner, en vez de desempleos va a haber muertos en menor cantidad, pero es una decisión difícil. Por otro lado, te quiero comentar que creo que al menos unos 14 gobernadores, como el presidente dijo que estaban en la opción de tomarlo, pues acabo de ver la conferencia del de Mérida. Me gusta mucho ver a los gobernadores en el día a día saliendo a dar mensajes, porque eso da mucha certeza a la población. Nuestro gobernador lo ha hecho, pero solamente en el tema de la prevención. Hay muchos temas donde el gobierno estatal ha sido como que omiso, y yo creo que debería dar más certidumbre al respecto. Estamos así los chiapanecos a ciegas, pero con lo que refiere al tema económico, sí están muy bien las conferencias diarias del sector salud, pero lo que les decía ayer en el programa, el país es muy grande, tiene muchas regiones, la expansión del virus es consecutiva
Y no se puede tomar como parámetro lo que dice López-Gatell todos los días, porque ese es el pulso del centro de la República, del Estado de México, de la Ciudad de México, donde se concentran más de 25 millones de personas, casi una sexta parte de la población del país. Entonces, pues lo que estamos viendo ahorita es que están surgiendo en municipios que no te esperabas y a los que a lo mejor ya les dieron el semáforo verde, casos nuevos o el primer caso. Entonces, esto que decías al principio, de que a lo mejor nos estamos precipitando, pues es una difícil decisión. Todos los países del mundo están en eso. No es un momento, digamos, de echarle la culpa de todo al gobierno. Porque por otro lado está la presión social. O sea, ya hay gente en situación desesperada por la economía, pues que va a salir a la calle, inevitablemente. Bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo la ves tú, maestro Zavala? Yo comentaría que efectivamente la decisión de regresar a la llamada nueva normalidad en el país, tenemos un país ya de entrada dividido, más o menos 16 estados en los que no tienen fecha para volver a esa nueva normalidad, otros entre el 18, 22 o 25 del mes de mayo, y que otros ya regresaron, 1 o 2 ya regresaron con todas sus consecuencias, efectivamente, y que esto evidentemente sigue siendo la presión de una parte del país, que es la que tiene la relación con la economía, con los Estados Unidos, sobre todo porque el presidente Trump está en una campaña y necesita dar respuesta, o cuando menos ocupar a más o menos 28 millones de sus votantes para emplearlos, y que efectivamente eso trae un impacto con nuestra economía por los insumos que se producen y que tiene que ver ciertamente con la industria automotriz y la minería, entre otros. Y la política de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, aquí en Chiapas, por ejemplo, Cintalapa, que estaba considerado en semáforo color verde, pues ya hoy obtuvo su primer caso. Tuxtla efectivamente ha despuntado, ya le está pegando a los 200 casos. Y hoy mismo estamos observando en las instituciones bancarias, sobre todo para uso de los cajeros, a la ciudadanía sin cubreboca. Es decir, como ya escucharon que vamos a volver a una nueva normalidad, pues ya no hay coronavirus. Es decir, por decreto, se acabó. Y me parece que eso es demasiado riesgoso, porque el pico está todavía, no estamos en declive, y eso me parece que nos va a traer consecuencias también como Chiapas. Es cierto, bueno, creo que coincidimos en ese punto, pero pasemos a otros temas porque hay mucha información. El día de ayer, más bien, hoy sale una noticia que simbra todos los medios de comunicación a nivel nacional, porque señala que el día de ayer el periódico Reforma recibió una llamada de un supuesto capo de las drogas o un presunto narcotraficante amenazando con volar el edificio de Reforma que se encuentra en la Ciudad de México, porque está atacando mucho al presidente. Pongo en contexto. Esto no es la primera vez que ocurre en México. Ha habido varios casos de ataques a los medios de comunicación y actualmente estamos sufriendo o está sufriendo la comunicación en México uno de los problemas más graves, porque la misma agencia del Estado, Notimex, se encuentra emplazada a huelga con un doble emplazamiento de la Secretaría del Trabajo y confrontando a sus trabajadores, donde dicen que San Juana Martínez, la directora, ha amenazado incluso con correrlos. Ante esto, el panorama de la comunicación en México se puede entrar en un vértice de violencia. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Mira, yo lo partiría en dos partes. Te lo digo yo que tengo una pertenencia política, que he pertenecido a un partido durante varios años y he sido funcionario al mismo tiempo, y me atrevía a escribir. Pero lo que quiero decirte con esto es que, y ahora me dicen, ¿y ahora por qué dices tanto y antes no decías? Bueno, porque hay un problema con la gente que fue oposición y hoy es gobierno y no entiende el rol de la institucionalidad. Hay expresiones muy desafortunadas de algunos funcionarios que no entienden que su rol ya es representativo, empezando por el presidente de toda una nación. Ya se acabó la campaña, ya no puedes seguir poniendo en tu boca, por ejemplo, en tus cuentas de Twitter. De repente ves a Rocío Nale, a Imeréndira Sandoval, ya no se diga a John Ackerman, su esposo, y a otros funcionarios, por ejemplo, que Pedro Salmerón, el historiador, que es muy bueno, por cierto, al que sacaron de
de una institución, no me acuerdo cuál era, por el Instituto de Investigaciones de la Revolución Mexicana. Sí, que lo sacaron por una expresión muy desafortunada cuando dijo que eran unos cerberos que habían atentado contra el empresario en Monterrey en la época de Echeverría, que indignó terriblemente a los familiares, a toda la Liga 23 de septiembre. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que deben ser más cuidadosos ahora, que yo entiendo que fueron 20 años de lucha, pero, o sea, aunque cueste trabajo, deben ser más cuidadosos. Entonces, este mensaje del presidente cotidiano, estos adjetivos con los que tilda, llama a oponentes, llama a oposición a la prensa crítica, es decir, confunde los roles. La oposición son los partidos políticos, esa es la oposición formal. La prensa crítica es la prensa crítica. Y a él le encanta ver al señor Molécula en primera fila, un personaje patético, diría yo, porque tienen un ejercicio que no nos lleva a ninguna parte, preguntas a modo que ellos leen prácticamente y lo convierten en un circo. Y el día que aparece Jorge Ramos, el día que aparece una corresponsal del País, o que le preguntan a una gente, ¿usted de qué medio es? De Reforma. Pues sí, claro. Y lo que más me ocupa y preocupa es esta idea de las huestes, digamos, de los fans, los simpatizantes de la 4T, que se desbocan en odio con las redes sociales, emulando al presidente en ese discurso carente de institucionalidad que sigue polarizando. Entonces, y mira, te lo digo yo, cuando ves al presidente hablar tranquilo, dirigirse al país como un jefe de Estado, hasta te sientes bien. O sea, uno quisiera un presidente alejado de la grilla, inclusive pintó en algún momento su raya con Morena y dices tú, qué bueno, porque es un hombre que quiere trascender inclusive a su propio movimiento, pero ha sido muy difícil este proceso de adaptación y a mí me parece que lo de Reforma es grave y es consecuencia de lo que no todos tienen el nivel de escolaridad y el nivel de sentimiento o resentimiento respecto, o de comprensión respecto del papel de la prensa crítica del país. Hace 2 años el presidente decía, miren, en la encuesta de Reforma voy a ganar, si lo dicen mis adversarios, ¿no? Para eso sí servía Reforma, pero Reforma, desde que se creó, ahorita estaba leyendo algunos datos, ha sido un periódico severamente crítico, lo fue con Fox, lo fue con Calderón, lo fue con Peña, desde Carlos Salinas de Gortari, y a lo mejor podemos o no coincidir con sus líneas editoriales, con todo lo que diga, como yo, por ejemplo, llegó un momento en que opté, de acuerdo a mi propia formación ideológica, entre leer La Jornada, El Universal, pues si tú abres La Jornada ya sabes lo que te vas a encontrar, una posición crítica, que mi respeto, hoy la sigue sosteniendo Proceso, ya con eso termino La Jornada, pero y una tendencia ideológica, digamos. Entonces, tenemos que aprender a vivir con una prensa crítica. Mira, el caso de los ventiladores, ya se echó abajo. Ahorita vamos a ese caso, Juan Carlos. Ahorita vamos a ese caso, pero ¿qué tal? Hace unos días hablábamos del tema de la infodemia que llamaban, o sea, la confrontación que se daba en las redes, la caída del canal de Loret de Mola, la que tuvo que salir la propia esposa del presidente de la República a decir que se calmaran los ánimos, ¿no? Y bueno, esto que dice Juan Carlos, que todos los días hay una arenga contra los medios que no le son afines al presidente, que podría estar conduciendo, y no diciendo que venga desde el propio poder el ataque, pero sí desde los simpatizantes. Hay un ambiente hostil en los medios de comunicación. ¿Tú crees eso, Queta? ¿Cómo lo ves? Así es, por ejemplo, Artículo 19 y periodistas de mucho prestigio como Dolly Esteves, como Carmen Aristegui, acusaron a San Juana Martínez, la directora de Notimex, de la Agencia del Estado, de estarlas acosando a través de bots y que tienen pruebas de ello. Ella tuvo que salir a dar un comunicado que ya no tiene nada que ver, pero es curioso porque San Juana Martínez, cuando no estaba de directora de una institución oficial, era una periodista muy crítica, tuvo problemas con el gobierno, tuvo problemas con diferentes instituciones, tuvo hasta que salir del país un tiempo, y sin embargo, cuando asumen una posición oficial, en lugar de llevar esa posición de apertura, de crítica, de entender que no todos comulgan con la actual administración, y es al revés, y es curioso, la mayoría de los ataques de San Juana Martínez
han sido contra periodistas mujeres, ¿no? Sí, claro. Y ellos señalan que tienen las pruebas suficientes, ¿no? Y luego lo de Reforma aparte en sus periódicos que están en el norte, ¿verdad? Ya ha sufrido agresiones en otras épocas, ya ha sufrido explosiones, otro tipo de situaciones, ¿no? Y ahora cualquier fan de López Obrador se erige como capo de la droga y habla al periódico para hacer amenazas. Eso es lo triste, ¿verdad? Eso es lo triste de que yo creo que cuando uno es seguidor de una persona como los hay ahora de López Obrador, en lugar de ayudarlo, ¿verdad? Contribuyen a generar más divisiones y a generar problemas, ¿verdad? Pero yo creo que también es un poco la culpa, desafortunadamente, ¿verdad? La ha tenido el presidente cuando descalifica al gremio periodístico. Es una constante la descalificación al medio periodístico y sobre todo a determinados periódicos. Con el periódico español, ¿verdad? El País también se trae un pleito porque pues el País ha sido bastante crítico con las situaciones de México, sobre todo en este tema del manejo de la pandemia, de lo del COVID, ¿verdad? Y entonces, yo sí, pues como periodista además, y yo creo que muchos periodistas lo han hecho, de unirse en un llamado al presidente de que pues mejore su relación con los medios, ¿verdad? También está, por ejemplo, Genaro Villamil con él, que yo es un periodista al que respeto. A mí Genaro Villamil me gusta, que también ahí deberían estar para aconsejarles, ¿no? Claro, maestro Gilberto Zavala, este discurso de confrontación es motivo de o es resultado de la separación del propio país. Tú hablabas hace un momento de un país dividido. Sí, mira, estamos en un país dividido en prácticamente en todos los sentidos, de suerte que el manejo de las emociones desde la mañana hasta la noche, eso nos polariza y efectivamente tenemos una percepción, cada quien tiene una percepción de lo que estamos viviendo como país. Los maestros, los doctores hoy en esta crisis y que se enfrentan en la primera línea ante un escenario que significa la muerte, que es difícil. Entonces, esa parte, mira, si recordamos el saludo del presidente que tuvo en aquel estado del norte a una señora en su camioneta, luego las despensas que aparecieron ahí en varios estados, entre ellos Jalisco, Morelos, entrega de apoyo, videos de agradecimiento, toda esta parte nos genera, además de lo que decía la maestra Queta, un estigma, un reconocimiento a actores fuera del gobierno como tal, no hay ningún llamado y eso nos lleva efectivamente a colocarnos en una situación en la que hoy un periódico se siente amenazado, se siente intimidado y me parece que allí otra vez la población, unos van a estar en apoyo al periódico como tal y otros evidentemente manteniendo la perspectiva y la línea que se maneja mediáticamente desde la mañana hasta el anochecer. ¿Por qué? Porque a pesar del llamado que dice la maestra Queta, yo digo, las características de los servidores públicos de hoy tienen que ver con la lealtad, con el compromiso y no efectivamente con el talento y la capacidad, y yo le agregaría el liderazgo que México reclama. Muchas gracias, maestro. Vamos a agradecer a los que están con nosotros ahorita en la plataforma en línea virtual. David Escudero, Lisette Escudero, Cristian Carrasco, Alonso López, dice, hay más de 20 estados que han dicho que no a las clases presenciales. Chiapas solo es un estado que se va a lanzar para la apertura de las clases. María Angélica Vázquez, buenas noches. Alonso compartió un streaming. Rafael Castillejos nos está viendo, le mandamos saludos. Dulce Vázquez dice, espero que hayan las medidas necesarias para retomar nuestra vida normal nuevamente y no solamente porque se levante la cuarentena. Saludos Esmeralda Barrales, que está con nosotros. Rafael Castillejo dice, 17 meses sin acción alguna, sin reglas de operación que impulsen a las empresas por parte de la Secretaría de Economía. Yesenia Azuar Velázquez nos está viendo, saludos también a Lili Calderón, a Araceli Hernández Gómez, que dice, gracias por mantenernos informados, gracias a ti, Araceli, por estar con nosotros.
María José Sánchez Ruiz nos dice saludos, nos manda saludos, les mandamos saludos a todos los que están con nosotros y les decimos que hay muchos temas que tenemos que platicar, por eso nos vamos un poco rápido. Queríamos hablar también sobre el tema de la militarización. ¿Quién quiere empezar? ¿Queta o Juan Carlos? Sí, para que vayamos en ese orden. Mira, Okay. fíjate que es un tema complicado. Hay una oposición de Morena antes de que llegara este gobierno contra la militarización, lo cual está haciendo que hoy se burlen de ellos por haber cambiado diametralmente de Era una oposición histórica, ¿no? Así es. Entonces, pero fíjate que lo que yo veo es que hay varias zonas del país. Se supone que para eso se creó la Guardia Nacional. Lo que no nos han explicado es qué le falló a la Guardia Nacional para poder tomar el control, porque se supone que hay militares en la Guardia Nacional con capacidad y adiestramiento para combatir el poder a la fuerza que tienen ahora la fuerza que ahora la delincuencia, y mira lo que pasó en Sinaloa, fueron rebasados completamente, porque la capacidad de armamento contra el blindaje inclusive que tienen de alto poder, el adiestramiento ya de excombatientes que contrata el narco para capacitar, ya no son el narco nada más que se droga y que está dispuesto a matar a cualquiera, no, ya saben usar armas de grueso calibre, y entonces yo siento que el Estado está rebasado. A mí la parte de confrontar y atender ciertas regiones muy focalizadas del país, si no está funcionando la Guardia con el Ejército, podría ser, pero habría que justificarlo y no darle una temporalidad de 5 años, sino para poder retomar el control del Estado en esos lugares prácticamente donde hay autodefensas, donde no manda nadie, o en su caso, en el peor de los casos, manda el narco, cobra derecho de piso y todo eso. Pero de ahí, haber militarizada la vida civil del país, eso es lo que realmente sí preocupa. ¿Qué tal? El ejército llegará a las calles, no sustituye a la Guardia Nacional, llega a apoyar a la Guardia Nacional, pero sí sustituye en muchas funciones a las policías locales y municipales. ¿Esto será la solución? ¿Creemos que puede ser la solución al grave deterioro que tiene la seguridad pública en nuestro país? Bueno, primero de inicio desmantelaron a muchas policías, ¿verdad? Como la Policía Federal, ¿no? Y otras policías que venían funcionando sin crear una estructura antes, ¿no? Que sustituyera a esas policías, ¿no? Entonces, de repente surge la Guardia Nacional, que fue nuevas contrataciones, fueron agarrando de diversas corporaciones, algunas fueron casi obligadas a incorporarse, ¿no? Y entonces no tienen todavía la preparación suficiente, pero tampoco el país está como para esperar a que la Guardia sea un buen cuerpo, ¿no? Por ejemplo, simplemente hablando de las despensas, ¿no? De las famosas narcodespensas. Ayer estuve en un seminario del Colegio de México donde el tema fue ese precisamente, ¿no? Y entonces ahí hablaron expertos que han seguido el tema desde hace muchos años, que las narcodespensas han servido para los diferentes cárteles para apropiarse de los grupos de población y tener una base social. Y además se manejan con total impunidad. Es tierra de nadie, nadie les dice nada, ¿no? Y entonces, pues el presidente, ¿verdad? Y las fuerzas del orden, pues se ven impotentes de poder hacer algo, ¿no? Entonces, tienen que decidir por el ejército cuando la izquierda siempre ha tenido una posición de no entrarle de lleno al tema de seguridad, siempre ha tenido como sus reservas, ¿no? Okay. A entrarle con el ejército, entrarle con estas fuerzas de seguridad, y de repente pues han sido rebasados y han tenido que dar marcha atrás. Ese es el aspecto ideológico que menciona ya Juan Carlos, y lo mencionas tú, pero a partir de esta, que se le ha llamado militarización y el llamado a no militarizar el país, ha habido dos posiciones. Una, la del presidente, y quien lo respalda, por supuesto, que dice es para combatir la delincuencia, y también hay otras posiciones que dicen no a la militarización. A nivel internacional tenemos también dos posiciones. Por un lado, toda la gente del Cono Sur, los críticos, los analistas,
y los intelectuales del Cono Sur nos hablan, yo he leído varios artículos donde hablan y nos dicen, cuidado, México nunca se ha militarizado como sí pasó en Argentina, Brasil, Uruguay, todo el Cono Sur se militarizó y hubo miles o quizá millones de muertos por la imposición, digamos, de la militarización en el Cono Sur. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos, lo ven de manera adecuada, o sea, dicen, esto puede ser la salida a la delincuencia en México. ¿Cómo lo ves tú, maestro Gilberto Zavala, ante estos paradigmas, no solamente ideológicos, sino de resultados que han dado a las militarizaciones en historias y en ejemplos cercanos? A mí me parece que habría que preguntarnos la militarización, ¿para qué? Porque efectivamente me parece que las instancias judiciales, del orden judicial, las que tendrían que estar velando por la seguridad social, los propios organismos de policías, me parece que quedan rebasados y se antoja en términos de percepción un control total del país, de las acciones, y me parece que hay una vigilancia extrema. Tenemos ya la policía cibernética, que a nosotros ya nos tocó, que nos sacaron del aire, que a lo mejor tenga que ver con otro tipo de telecomunicaciones, pero que efectivamente, y obedece por otra parte a el contexto internacional. Estados Unidos sigue ejerciendo una presión formidable en México como tal, y el tema de la seguridad y esa amenaza de cerrar la frontera, de poner un muro en la frontera, nos sigue pesando. De suerte que a pesar de la situación en la que estamos, me parece que el gobierno está optando por la situación que para él le parece, digamos, mejor. Y estoy hablando del presidente. Esto es tener un control total de la sociedad, porque tenemos también nosotros en perspectiva el 2021, una fuerza política desgastada, una figura presidencial desgastada, y entonces sigue siendo para mí válido la pregunta, ¿militarización para qué? ¿Por qué? ¿No? Bueno, es el aspecto ideológico que ya mencionaban, esta pregunta de cuáles serían los efectos, pero hay todavía muchas cosas más. La seguridad en estricto sentido podría resolverse. Tú hablabas de un esquema, Juan Carlos, tu sonido, tú hablabas de un esquema regional, Juan Carlos. En algunas regiones esta puede ser la solución. Recordemos una cosa, quiero poner en contexto, solamente pensemos que esto que está ocurriendo hoy es una reforma que se aprobó desde octubre del año pasado, no es una ocurrencia ahorita del presidente, o sea, hubo consenso además de los partidos políticos, también hay que señalar esa parte. ¿Esto puede ser la solución a algunas regiones para el tema de la seguridad, Juan Carlos? Se supone que la formación policíaca es muy diferente a la formación militar, ¿estamos de acuerdo? Entonces el militar sí está preparado para responder con armas de fuego a un ataque frontal, y entonces existe un mayor de riesgo de que se violen los derechos humanos o de que haya un saldo de muertos o de enfrentamientos. Eso fue lo que se le criticó a Felipe Calderón, que le declaró la guerra al narcotráfico, porque pues te enfrentas a una situación de excepción, te encuentras a una situación donde el narco tiene sus redes de tal manera que puede paralizar la actividad del Estado. Lo de Culiacán hay que analizarlo con sus perspectivas amplias. La detención temporal por una orden de extradición que hasta el día de hoy no se ha cumplido en una especie de pacto, ¿no?, develado, revelado, habla de que el Estado está frenado, digamos, limitado frente a la capacidad de desestabilización que tiene el narco. Lo que ves en algunas ciudades del país, donde el derecho de piso, aquí muy cerca, pero no muy lejos, en Coatzacoalcos, que venía creciendo con mucha prosperidad sus negocios, de repente llegó el narco a cobrar derecho de piso y se acabó. Empezaron a cerrar negocios, y eso es el problema. El Estado debe imponerse, y entonces yo diría, vuelvo a reiterar mi tesis, tendría que justificarse un estado de excepción, pero no en todo el país. A mí no me gustaría me gustaría ver las elecciones vigiladas por militares, por ejemplo, que ordenen detener a un militante de un partido acusado, entre comillas. O a un candidato, ¿no? O a un candidato. Exactamente. Entonces, es más o sea, sí considero que podría aplicar en casos muy específicos, pero el riesgo de que se militarice
de que nos acostumbremos a la presencia militar, más sumado a todas las posiciones autoritarias, a las presiones a que han sido órganos autónomos, a la manera en que se trata la oposición en este país, a mí sí me preocupa desde el punto de vista crítico, ¿no? Bueno, simplemente en Chiapas, ¿no? En el 94 tuvimos aquí al ejército. Pero quiero introducir tu participación con esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que no está de acuerdo o que hay que tener cuidado con la militarización. Claro, la Comisión ha mencionado en estos últimos días 3 cosas importantes y ojalá que podamos en los próximos días hablar de los otros 2. El caso del Tren Maya lo vamos a abordar en otra sesión y el caso también de los periodistas. Pero ahorita específicamente respecto al tema de la militarización, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación profunda por este acto en México. ¿Cómo lo ves tú, Keta? Así es, bueno, a mí me sorprendió en relación que ha sido una aliada de la dirigente, ¿verdad?, de la CNDH. Su llegada fue muy cuestionada del presidente. Sin embargo, yo creo que esa recomendación, aparte que debió de haber sido estudiada al interior de la comisión, también viene de su propia historia de personal, ¿no? De la desaparición de su hermano en tiempos de Echeverría, toda la lucha de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? A ella pues le ha tocado vivir toda esta situación de persecución, ¿no? Y de hostigamiento y de reservas frente a los militares, ¿no? Yo creo que un poco también influyó la historia personal de ella. Lo que me pareció muy grato fue la resolución respecto al Tren Maya, ¿verdad? Que fue una demanda de los grupos de la zona que solicitaron que separaran los trabajos del Tren Maya, que no se consideraran esenciales porque está en peligro la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, la CNDH emitió una recomendación al respecto que a mí me pareció muy, muy buena, ¿verdad? Ok, ¿sí? Fíjate qué tal, vamos a mandar saludos a algunas personas más, además de las que ya mencionamos. Por supuesto, está con nosotros Jimena García, dice que de Honduras no se sabe las medidas, justamente señalando el tema de la militarización, ¿no? Ulma Rumaya, mi hermana, que siempre está con nosotros, muchas gracias. Marisol, saludos a Marisol, un abrazo. A Brendita Rumaya, que está con nosotros, a Cuauhtémoc Paz, dice, en otras palabras, que cuando el gobierno se siente inseguro, establece la Guardia Nacional, y esto es más bien por un asunto de inseguridad política, dice él, que es otro perfil. Y saludos también a Francisco Trenado Jaramillo, que nos está viendo desde México. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Vamos a cerrar esta sesión, nos quedan pocos minutos, solamente con una información. Miren, el tema del COVID le está pegando muy duro a la economía. No tenemos un plan articulado, aunque sí hay muchas cosas que hacen falta, y seguramente vamos a platicar la semana próxima sobre este tema. Pero, ¿qué nos faltaría en Chiapas como un plan articulado para enfrentar el regreso a esta nueva realidad? Maestro Zavala, seguías tú. Yo sigo hablando de acuerdos especiales. Tenemos que hablar de la cordialidad, de la unidad social de todos los sectores. Mira, ayer comentábamos precisamente en ese regreso, en ese retorno a las clases para dar por concluido el ciclo escolar, observábamos, yo hacía mención de la coordinadora, que va a jugar un rol importante de oponerse, tal cual ha sido su contexto político, y hoy en la región de los Altos, San Cristóbal, pues ya hay un posicionamiento en tanto que no tienen condiciones para volver al aula, y que eso, como otros sectores, estaba leyendo hace un ratito que el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de este señor de la Unión, del Congreso de la Unión, Monreal, él habla de revisar las propuestas de reactivación económica en la segunda quincena de junio, en un periodo extraordinario, y acciones como esas son las que necesitamos en Chiapas y, por supuesto, en el resto del país. Acuerdos y concertación. ¿Qué necesitamos? Porque estamos cerrando. Sí, yo creo que también en ese sentido ver cuáles industrias bueno, aquí no tenemos industrias, ¿verdad? Los negocios que sean prioritarios, que pueden ir abriendo poco a poco, siguiendo ciertas medidas de
salubridad, ¿verdad? Aquí habría que hacer un consenso con los padres de familia, porque muchos padres de familia se oponen al regreso a clases, y también muchas personas que son de la tercera edad se oponen a regresar a trabajar. Yo creo que ellas fueron las primeras a las que mandaron a casa, y no sé si en estos momentos también va a seguir esa tendencia, que las personas de la tercera edad que sufren diabetes, que sufren otras enfermedades, van a quedarse todavía más tiempo en casa. ¿De qué manera va a ser el regreso a la normalidad en las oficinas, tanto de gobierno como en cualquier otro negocio, ¿no? ¿Qué Protocolos, decíamos desde el principio la falta de protocolos para entrar a la sana distancia y ahora la falta de protocolos para regresar. Así decir, es. Los acuerdos que menciona el maestro Zavala, pero traducidos en lineamientos, protocolos que todos entendamos claramente y que cada uno de los integrantes lo pueda hacer. Juan Carlos. No, ya despedirnos, decir que hay mucho que trabajar, que lo que decía el gobierno va a ser muy complicado, a algunos les va a gustar, a otros no, pero el hecho de que los gobernadores de los estados puedan tomar sus propias decisiones me parece de compartir responsabilidad. Muy bien, pues muy buenas noches a todas y a todos. Esto es el programa En Contextos del diario Ultimátum. Les recordamos que vamos a estar con ustedes todos estos días y que la semana próxima seguramente vamos a abordar los temas que decíamos sobre el tema de la economía por sectores. Vamos a hablar en la economía, pero por sectores. Tenemos algunos segundos para despedirnos. Déjenme anunciarles solamente que vamos a ir particularmente qué sectores están perdiendo, qué sectores están ganando. Queremos analizarlo y bajarlo también al nivel de la economía local para hacer una serie de propuestas, y seguramente ustedes desde su propia perspectiva tendrán propuestas que leeremos aquí y que analizaremos también en este programa. Muy buenas noches Juan Carlos, muy buenas noches María Enriqueta, muy buenas noches maestro Zavala, que descansen, nos vemos el día de mañana en Contextos. Contextos.